Sí. ¿Pero más? ¿Una? Y ya probó ella. ¿Y dónde aparece la foto? Para ver. Acá. A ver la otra. Pero ahora quedó en rojo, así que no sé. Tócala de nuevo. ¿Y por qué querés una selfie? Porque veo lo que nos que nos sacamos las cuatro Pero en juntas. lugar de selfie sacaba una foto. Pero no me saco yo misma, nunca sé dónde estoy. Pero no tengo dedo para apretar el Tendría que estar más largo, madre. No, porque vos no estás saliendo. Susana, vos no salís. Pero vos, o ponete vos a ver más abajo y así No. como una... Bueno, que no se siente y una de dos paradas. Vení para acá. Apretá, Susana, porque no tengo dedo. A ver ahí. Un aplauso, por favor. Bueno, eso demuestra que las capacidades digitales no están restringidas a una edad. Los nativos digitales no es una realidad. No carece de ningún conocimiento científico esa teoría. Incluso el autor que lo escribió luego se desdijo y habló de digital wisdom. Pero me parece importante pensar que todas las generaciones están en esta discusión. No es una discusión de los jóvenes contra los viejos, porque eso creo que ha sido un error de muchas lecturas que ha habido al respecto. Hoy día sabemos que las generaciones más recientes consumen principalmente espacios de lenguajes multimedia. Casi el 70% de los jóvenes busca primero en YouTube antes que Google. Estos son estudios en Estados Unidos. Y esto es interesante porque la imagen es un lenguaje que juega un papel fundamental. Esto no es bueno ni malo. Si ustedes buscan en Google antes que YouTube, son viejos como yo, bienvenidos a mi mundo. Pero esto habla de que otras generaciones están utilizando lenguajes distintos. ¿Cómo hacemos para reconocer estos lenguajes? Otro elemento que es fundamental es entender que en esta época, de hace 10 años hasta ahora, ha crecido mucho la conciencia, la comprensión de que Internet se ha llenado de ruido, ¿no? En las elecciones en Estados Unidos se habló mucho de post-truth y se habló de fake news y muchas cosas. Esto no es nuevo, esto ha ocurrido siempre. Lo que pasa es que hoy día tenemos esos algoritmos generando tráfico para ciertos intereses. Entonces, una literacia digital tiene también que considerar estas capacidades. Howard Rheingold, uno de los autores que creó el concepto de comunidad virtual, le puso el concepto en inglés crap detection. No voy a decir la traducción porque no es muy bonita, pero es esta idea de ser capaz de filtrar, identificar las fuentes, saber cuáles son confiables y poder discriminar. Hoy día una literacia digital tiene que tener la capacidad de separar el ruido de la señal. La Comisión Europea propone este mapa de competencias digitales y plantea un hombre nadando, no lo sé por qué, pero que plantea una proyección desde la capacidad de resolver problemas específicos o seguir instrucciones y avanzar en varios estadios hasta la capacidad de producir, resolver problemas complejos con distintos actores. Entonces, dentro del alfabetismo digital hay distintos estados de progresión donde mientras más se avanza en la complejidad, más se requiere contexto, experiencia, adaptabilidad, negociación y no solamente el uso diestro de la tecnología. Ahora, hay un instituto en Singapur que se llama DQ Institute, o DQ Institute, que habla de una suerte como de coeficiente digital. Y es un estudio que plantea un marco de ciudadanía digital que a mí me parece muy interesante porque pone énfasis en todas estas otras necesidades que no están solamente centradas en las herramientas, en la capacidad de administrar tu tiempo en pantalla, en la capacidad de entender lo que es la huella digital, en la capacidad de entender cómo protegerte y proteger a otros en espacios de alta exposición. Este es un estudio que se hace a niños de 8 a 12 años en el mundo y que el World Economic Forum va a presentarlos en enero. Pero a mí me parece que todos los que no tenemos 8 y 12 años, también esto nos sirve de mucho. Porque habla de un contexto donde las tecnologías son vistas desde una mirada mucho más social. Miren, y ellos plantean por lo menos 3 estadios, 3 fases de progresión. Una primera fase donde uno tiene que saber
utilizar la tecnología de manera responsable. Un segundo estadio, cuando uno es capaz de crear contenidos y transformar contenidos, intervenirlos. Hace un momento se planteaba que el portugués y el español no han generado tantos contenidos en Internet, y yo estoy muy de acuerdo. Nos falta mucho en el estadio 2, la capacidad de crear en contextos digitales. Y el estadio 3 o la fase 3 es la capacidad de emprender, es la capacidad de utilizar estas tecnologías al servicio de resolver problemas que para nosotros son relevantes. Por ejemplo, podrían ser las metas de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Podemos poner las tecnologías en los jóvenes y en otras generaciones para pensar cómo atender estos problemas, que son problemas relevantes para todos nosotros. Entonces, ya no basta solamente con el uso hábil, diestro de la tecnología, sino la capacidad de adaptar. ¿Por qué? Porque investigaciones recientes nos muestran, por ejemplo, ICIS, el Information Computer Literacy Study, en el que Portugal participa desde el 2013, que los jóvenes son buenos usando tecnología, pero no son buenos creando tecnología, o contenidos en tecnología, o explorando nuevas soluciones. Y entonces, esto implica transitar de solamente saber usar, donde mucha de la discusión ha estado centrada, a ser capaz de resolver problemas complejos en estos espacios, donde hay que negociar con muchos actores, con muchos contextos. Quiero recomendar este libro a quienes les interese este tema, porque en el trabajo de Ryan Vickery, lo que ella dice es: mucho énfasis se ha puesto en discusiones de cyberbullying, de sexting, de grooming, todos estos problemas que son serios, pero que la verdad afectan a un segmento reducido de la población. No es que esté mal trabajar eso, es muy importante, pero hay problemas que son mucho más transversales, y es no darle las herramientas cognitivas, conceptuales, las competencias para saber aprovechar estas oportunidades a las nuevas generaciones. Entonces el libro Worry About the Wrong Things dice: vamos a centrarnos también en estos otros elementos que son igual de importantes que el cyberbullying o el cybertext. Ahora, cambia nuestra relación con la tecnología en estos momentos. Miren, les quiero mostrar una imagen. Esta es una imagen de Rembrandt en el siglo XVII, donde Francis Bacon, él le pidió a Rembrandt que le hiciera esta pintura. Pero hay dos personas más, este señor y este que está aquí, que pagaron a Rembrandt para que estuvieran en la fotografía. Pero hay otros 18 más que también pagaron menos dinero. Mientras más dinero, más luz en la cara. Entonces cuando yo veía esto decía, bueno, esto es como una selfie, ¿no? Es como una selfie del siglo XVII. Entonces decimos hoy día, con las tecnologías podemos tener acceso a esto y a mucho más. Fantástico. Y otros dicen, no, pero no es lo mismo ver La noche de Rembrandt en una pantalla que verlo en el museo. La experiencia del museo es incomparable. Las tecnologías tienen un alcance, y otros dicen, esta es una oportunidad maravillosa, y otros dicen, no, el museo, el problema del contexto. Entonces vamos a ver cómo se ve el museo hoy día. Y entonces, esto nos habla de las tensiones que tenemos entre acceso a conocimiento y contextos de aprendizaje. Esta es una foto muy polémica, porque algunos dicen, no, los niños están buscando en Wikipedia sobre Rembrandt, y otros dicen, no, están planeando la fiesta de la noche. Investigaciones recientes nos dicen que usuarios intensivos consultan el teléfono 150 veces diarias. Eso es más o menos 50.000 veces al año. Y entonces yo me pregunto, ¿qué cosas dejamos de ver? ¿Qué conversaciones interrumpimos por esto? Por esas 50.000 veces al año. Algunos trabajos como este, que yo los recomiendo, que se llama Mentes Distraídas, dice que la hiperconexión genera altos niveles de ansiedad y que no es tan claro que somos multitasking. En vez de multitasking, hacemos dos cosas mal al mismo tiempo. Encontré este estudio reciente acá en Portugal, que hace investigaciones en adolescentes, una muestra de más de 700 jóvenes, y dice que cerca del 20% tiene conductas que les genera alto nivel de ansiedad al teléfono, y que eso se traduce en serios problemas para dormir. Esto no es una adicción, aunque algunos manuales de psicología empiezan a poner la sobreexposición a Internet como una patología. Entonces, esto es interesante para tenernos alertas, porque esto también se ha convertido en una habilidad digital, la capacidad de autorregular.
que este es un problema en otros países, en Portugal, en España, no hay nada de qué preocuparse. Ahora, ¿cómo hacemos para preparar a las generaciones que vienen a entender que es importante poner límites en el uso de Internet? Que utilizar Internet es muy importante, pero también hay que aprender a hacer otras cosas que no necesitan Internet, ¿no? Porque me parece que se ha convertido en una nueva habilidad digital el saber limitar la sobreexposición a Internet. Sabemos que es importante estar offline 2 horas antes de acostarse, porque el sistema nervioso se estimula con los rayos de la pantalla, ¿sí? Algún amigo me decía, bueno, pero yo pongo el dimmer, le bajo un poco la luz. No es suficiente. Entonces, esto es especialmente sensible para los más pequeños. Y entonces, ¿cómo hacemos para desarrollar esto? Hay algunas soluciones tecnológicas, solucionismo, como decía Morozov. Por ejemplo, ustedes pueden instalar una app que le dice, a partir de ahora vamos a estar offline, y si alguien te manda un mensaje, un WhatsApp, un Facebook, un like, la app te dice, perdón, estoy off, no me molestes. Y si usted quiere utilizar el teléfono por alguna emergencia, le da 60 minutos para decir, tengo un incendio en mi casa, pero nada más, 60 segundos. Esta es una solución tecnológica. Pero yo creo que podemos pensar en otros tipos de soluciones. Por ejemplo, ir a esta página que se llama My Shadow y ver dónde está toda la información tuya de Internet. ¿Qué hacen estas empresas con esta información que tú les regalas? ¿Cuáles son los problemas de la sobreexposición? No para caer en pánico, pero sí para entender los dos lados de la moneda. myshadow.org, se los recomiendo mucho. Y aquí yo quiero pensar en 4 ideas que me parecen fundamentales frente a esto de la sobreexposición. Primero, las relaciones a distancia cambian los códigos. ¿Recuerdan ese video de una persona que estaba en BBC hablando y entraba su niño a la habitación? Los códigos cambian, las relaciones cambian. Y entonces es importante pensar en cómo la distancia genera una nueva manera de comunicarse con los demás. ¿Cuántas veces hemos mandado un mensaje donde se genera una mala interpretación de lo que dijimos porque no hay contexto? Códigos distintos. Segundo, ¿cuáles son las consecuencias de pensar hoy día en una época en que las máquinas piensan por nosotros? ¿No les ha pasado que buscan en Google y antes de poner la pregunta ya empieza a darte la respuesta? Hoy día no sabemos los impactos neurocognitivos que genera, pero es evidente que tenemos que pensar sobre esto. ¿Cuáles son las consecuencias de la sobreexposición? El tercero, ¿cómo aprender a desconectarse? Algunas personas sufren por el tema de la sobreconexión. En los conciertos, por ejemplo, los músicos sufren porque la gente va y está todo el tiempo así, grabando. Entonces los músicos dicen, nos vamos a reunir, vamos a cantar, y está todo el mundo con el teléfono. Dicen, les damos los videos, los ponemos en el website, ponemos las canciones, las fotos, pero apaguen el teléfono y canten, y está todo el mundo así. Entonces, como no hubo solución, algunos inventaron este bolsillo, ¿se entiende? Un pequeño estuche, un sobre, ¿se entiende? Que es magnético, entonces prohíbe la recepción de mensajes, de llamadas, de nada. Entonces, cuando usted entra a un concierto, a un recital, te lo cierran, te quedas con tu teléfono y no recibes mensajes, no recibes llamadas, no hay grabación, no hay nada, es un mundo terrible. Y cuando sales del concierto, te devuelven tu teléfono y te abren el estuche. Bueno, esto me parece que lo inventaron para la música. Hoy día, en algunos lugares, lo están empezando a utilizar en las escuelas. Y los docentes dicen, los niños están con mucha menos ansiedad. Yo no lo recomiendo, no lo digo que es bueno ni malo, pero esto es parte del problema que hoy día tenemos. Las habilidades digitales tienen que ver también con esta capacidad de regulación. Y la cuarta idea para pensar es, vivimos en una época donde tenemos que estar sobreestimulados con likes y con friends. Si usted va a la playa, por ejemplo, y le toma una foto a sus pies y la sube a Facebook y nadie le pone like, no importa, todos te queremos, somos tus amigos, no hay problema. Pero los jóvenes sienten una ansiedad terrible porque nadie le pone like y se sienten solos, ¿no? ¿Cómo hacemos para no capitalizar toda la autoestima solamente en este tipo de canales que generan intereses cruzados? Hay un manifiesto que les recomiendo a quienes les interese este tema, que se llama actadiurna.org, donde plantea algunas recomendaciones en esto. Entender que lo virtual también es real, que la no comunicación también genera espacios de interferencia, el silencio también comunica, y uno es lo que comunica, en fin.
los nuevos códigos que implican estos espacios de sobreexposición digital. Ahora quiero ir cerrando con algunas conclusiones que me permiten un poco conectar algunas cosas que he expuesto. En primer lugar, hoy día vivimos en una época, por ejemplo, en comparación con los últimos 10 años, donde tenemos muchos más contenidos que antes. Facebook casi no existía hace 10 años, iPhone casi no existía hace 10 años. Tenemos mucho más contenedores que hace 10 años. Pero hay un elemento fundamental para que los contenidos y los contenedores funcionen, que son los contextos. Y los contextos no necesariamente se pueden amplificar, escalar, transformar con la misma velocidad que los contenidos y los contenedores. Y adaptar los contextos implica un montón de competencias digitales, un montón de habilidades para entender estas nuevas relaciones de sobreexposición, nuevas maneras de comunicación, maneras de producir conocimiento de forma distribuida bajo una arquitectura wiki. En fin, los contextos son mucho más complejos. Por eso que las escuelas, por ejemplo, no han podido renovarse de manera radical solamente con la incorporación de nuevos contenedores, porque los cambios tienen que ver con otras formas de relación social, con cambios en la autoridad, por ejemplo, con cambios de qué es lo que es aprendizaje y qué es lo que no es, cuál es el conocimiento válido. Muchas preguntas que hacen que los programas de estudio de hoy día tengan un montón de conflictos. Segundo elemento es, como decíamos, no basta solamente con conformarse con el acceso o la conexión. El tema está en el uso, y esto tiene que estar vinculado al desarrollo de un conjunto de habilidades que algunos llaman habilidades del siglo XXI, otros llaman habilidades sociales, socioemocionales, algunos las llaman habilidades difíciles de medir, pero básicamente son las habilidades que tienen que ver con la colaboración, el pensamiento crítico, la comunicación. Yo creo que estas habilidades no son solamente importantes en el siglo XXI, en el siglo XX, XIX, XV, XIV, también eran importantes, pero hoy día en espacios de sobreexposición digital son mucho más importantes. Segundo elemento, que es una idea de George Siemens, es la red es el aprendizaje. Es decir, no la red de Internet, la capacidad de pensar en red, la capacidad de conectar distintos saberes, la capacidad de conectar distintas disciplinas, la capacidad de conectar distintos contextos. Y el tercer elemento que me parece que es fundamental es cómo desarrollamos estrategias de habilidades digitales que permitan a los sujetos, hombres y mujeres, independientes de la edad, seguir aprendiendo por su propia cuenta. Desarrollar esta capacidad de aprendizaje autodirigido, donde complementamos el aprendizaje formal y el informal. Mumford dice que los problemas derivados de la tecnología no se resuelven con más tecnología. Es obvio, pero no es tan obvio hoy día en esta época. Es decir, si tengo problemas de sobreexposición a Internet, probablemente la solución no es descargar una app que me regule, ¿no? Es reflexionar sobre eso. Si mis estudiantes están plagiando, copiando Internet y poniéndolo en los exámenes, la solución no es poner un software policía que controla, sino que discutir por qué está ocurriendo eso. El tercer elemento que me parece que tiene que entrar con más relevancia en la discusión es, también es importante aprender a desconectarse. Generar espacios offline es fundamental. Y sabemos hoy día que aquello que no se puede digitalizar tiene mucho valor, porque son las relaciones, las construcciones de confianza, el compartir un momento con otro. Por lo tanto, generar esos espacios también son importantes. Un consejo que les puedo dar es cuando vayan con amigos a un restaurante y en vez de que estén todos controlando en el teléfono sus hijos, pongan todos los teléfonos en una esquina. Y el primero que tome el teléfono paga la cuenta de todos. Aquí yo creo que podemos complementar el pensamiento digital con el pensamiento reticular, lo que en inglés se llama network literacy, que es la capacidad de entender que hoy día nos movemos en sistemas complejos, sistemas que nosotros somos parte de una y de muchas redes. Durante el día trabajamos en distintas estructuras de redes. En algunas nosotros estamos en el centro de la red y en otros estamos en los bordes. Pero entender esto, para entender cómo fluye el conocimiento, cómo se conectan las tecnologías y los contextos, me parece que es fundamental. Y por último, quiero terminar diciendo que si no atendemos muchas de estas problemáticas, el gran riesgo que puede ocurrir es que se sigan generando nuevas brechas de exclusión de los que están adentro y los que están afuera. Muchas gracias.